Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Programa de formación. Especialidades SAT. Amparo. Doctor Luis Manuel Pérez de Hacha. Tema 1. Principios constitucionales del amparo. Subtema 1.4. Principio de destino y gasto público. Contribuir al gasto público es otra de las condiciones que establece el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Federal. Ya lo señalé en un momento previo, que el tema del gasto público corresponde a un concepto amplio, no estrictamente tributario, sino de finanzas públicas. Estamos tratando un aspecto presupuestal, un aspecto de ejercicio de las erogaciones que realiza el Estado para el cumplimiento de sus objetivos constitucionales y la satisfacción de necesidades colectivas. Sin embargo, es inevitable tener en cuenta que el mandato del artículo 31, fracción 4, tiene que atenderse por parte del Estado. Y se establece, por ende, una relación de causalidad entre la transferencia de nuestro patrimonio a la hacienda pública, que es el patrimonio del Estado. Y esa condicionante es para que la integración del patrimonio del Estado con nuestros recursos tenga que tener como destino obligado, ineludible, el cumplimiento de lo ahí dispuesto, que sea para la satisfacción del gasto público del Estado federal, estatal o del Distrito Federal y de los municipios. La Corte ha señalado en este aspecto que el Estado tiene que aplicar los recursos que perciba a la satisfacción de necesidades de interés colectivo, comunitario, social y político, que no son sino aspiraciones descritas en el texto constitucional. De ahí que, conforme al criterio de la Corte y por la naturaleza misma de la función financiera del Estado, el cumplimiento de los objetivos constitucionales que ahí se enmarcan tiene que ser sufragado con gasto público, y no hay manera de que fuera de esos aspectos del gasto público los particulares tengamos que transferir válidamente una parte de nuestro patrimonio. Si no lo viésemos de esa manera, habría no solo una violación constitucional al artículo 31, fracción 4, sino incluso estaríamos en el supuesto de ubicarnos en épocas pasadas, en donde la recaudación que realizaba el Estado era para la satisfacción de necesidades privadas, de necesidades particulares de los gobernantes en turno, del rey, del señor feudal, de quien correspondiese. Este tema de gasto público, ya vinculado a la materia tributaria, se ha presentado algunos aspectos litigiosos interesantes que han tenido que resolverse por parte de la Suprema Corte de Justicia en diversos criterios. En uno de ellos, por ejemplo, señala que el hecho de que los impuestos sean federales no imposibilita que el gasto se realice por las entidades federativas o por los municipios. Esto está enmarcado en el sistema de coordinación fiscal en la medida que, conforme a las reglas establecidas en la ley de la materia, se transfieren recursos federales a las entidades federativas, al Distrito Federal y a los municipios para que ejerzan gasto público que es fondeado con impuestos federales en su origen. Y por vía de consecuencia,
sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la esencia del gasto público se califica no en razón del órgano que lo ejerce, sino de si efectivamente o no se están satisfaciendo necesidades colectivas o sociales que son establecidas en el texto constitucional. En el concepto de gasto público, también la Corte ha tenido que hacer valoraciones específicas en relación con el IVA, en los momentos en que este impuesto ha sufrido incrementos en las tasas del impuesto, en diferentes momentos de la etapa, diciendo que esos incrementos ha tenido como propósito precisamente dotar de mayores recursos al Estado para la satisfacción de gastos públicos relacionados con el combate a la pobreza, por ejemplo, y a otros aspectos relacionados con fines constitucionales. En lo que corresponde al impuesto a los depósitos en efectivo, también en su momento la Corte hizo un pronunciamiento relacionado indirectamente al gasto público, en especificación de que en materia tributaria el Estado carece de posibilidad alguna, tiene prohibido desviar los recursos que percibe hacia cuestiones ajenas a dicho gasto. De esta manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación apuntala desde la perspectiva tributaria la obligación de contribuir que tienen los contribuyentes al Estado a la que hemos hecho referencia. Y a partir de ese elemento, pues se puede construir entonces ya desde la perspectiva de finanzas públicas la teoría constitucional que corresponda. Excede con mucho a la naturaleza de esta charla el tener que explicar esos elementos del gasto público, en donde ya de suyo queda excluida cualquier valoración tributaria. Estamos hablando de cómo se ejerce el gasto público, cuáles son los controles que se tienen sobre el mismo, cuáles son los aspectos de fiscalización, cuáles son los aspectos de contabilidad gubernamental. Pero en la medida que gasto público se relaciona con necesidades colectivas, sociales, constitucionalmente previstas en el texto de la Constitución, tenemos que reconocer que la tributación es válida y en su caso, si hay desviaciones indebidas por parte de funcionarios vistos como integrantes del Estado, dará materia no a la invalidez de la tributación, sino a responsabilidades que corren por cuenta de esos funcionarios. Programa de formación, especialidades SAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria. Esta es una producción del Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración Central del Ciclo de Capital Humano. Esta producción tiene fines educativos. 2012. Derechos reservados.